Capítulo 8. La lucha contra los efectos del cambio climático y los puntos de inflexión. El descuido de las alarmas que nos llegan a medida que se agrava el cambio climático, si no se actúa, estas dejarán una carga enorme sobre las generaciones futuras, pues no gozarán de los beneficiosos recursos naturales que nos provee la naturaleza, y de los que nosotros tanto dependemos en la actualidad. Si no se hubiese llegado a ese punto de desaparición de la megafauna, hoy en día tendríamos una cadena trófica diferente, y si el neandertal no hubiese sido empujado de la misma manera al precipicio hasta su extinción, hoy en día, probablemente no estaríamos enfrentando una biodiversidad tan amenazada, si bien es cierto que se están realizando estudios para saber cuál fue la causa exacta de la desaparición, o si realmente el Homo sapiens tuvo responsabilidad alguna. Lo cierto es que siendo nuestra especie, la que sobrevivió luego de que ambas compartieran el mismo escenario histórico, a la hora de buscar un culpable, resulta muy difícil mirar hacia otros lados. Pasar de la violencia hacia otras criaturas, a la violencia en contra de nuestra propia especie, no es lo más trágico, pues la violencia en contra del planeta alcanza magnitudes mayores. Ya no quedan dudas de que a tal depredación se le puede catalogar como violenta, pues ya algunos han optado por definirlo como ecocidio. Ecocidio en sentido amplio es el daño masivo y la destrucción de los ecosistemas, es decir, un daño grave a la naturaleza de forma generalizada a largo plazo. Superíndice 1. Este concepto surge en un avance desesperado en la lucha por proteger las zonas más vulnerables, y que además representan un riesgo enorme de desaparecer, y su desaparición representaría un efecto enorme en el cambio climático, poniendo en una peligrosa situación a toda la humanidad, y al resto de las criaturas que habitan este planeta. Los principales puntos de gran interés debido a su importancia y vulnerabilidad son conocidos como puntos de inflexión, y están siendo analizados y evaluados por los estudiosos del cambio climático. Los puntos de inflexión. Puntos de inflexión, o tipping point en inglés, es un cambio irreversible en el sistema climático. Son líneas que se cruzan y que llevan al sistema a un punto de no retorno, lo cambian y ya no hay vuelta atrás, al menos en los plazos humanos. Todo el análisis del cambio climático se hace bajo estos puntos de inflexión. Sabemos que existen pero no en qué momento se desencadenan o si ya los desencadenamos cuadrado. Al sobrepasar estos puntos comienza el desenlace de ciclos de retroalimentación positiva. Actualmente se han reconocido al menos 9 puntos de inflexión en todo el planeta, pero a continuación refiero algunos resumidos a 4 solamente. 1. Capa de hielo de Groenlandia y capa de hielo de la Antártida Occidental. 2. Selva amazónica, selva de Indonesia y selva del Congo africano. 3. Calentamiento del agua de los océanos. 4. Derretimiento del permafrost. 1. Capa de hielo de Groenlandia y capa de hielo de la Antártida. 1. Capa de hielo de Groenlandia. Groenlandia o Greenland, que significa tierra verde, en inglés, es la segunda capa de hielo más grande del planeta, después de la Antártida. La capa de hielo que todavía tiene 3,800 metros de espesor, y los glaciares se están derritiendo. Además, llueve cada vez más, lo que acelera el proceso de deshielo. Los científicos han calculado que el nivel del mar en todo el mundo aumentara en más de 7 metros si todo el hielo interior de Groenlandia se derritiera cubo. 1. 2. Capa de hielo de la Antártida Occidental. La Antártida está situada en el centro del círculo del Polo Sur, y es la capa de hielo más extensa del planeta. Aquí se encuentra el glaciar Thwaites, situado al oeste de la Antártida. Tiene una extensión de alrededor de 120 kilómetros, y entre 800 y 1200 mts de profundidad. Es conocido como el glaciar del juicio final, debido a lo apocalíptico que sería el impacto de su derretimiento, pues esto causaría el colapso climático a nivel global. En la última década las observaciones de Thwaites mostraron que el glaciar está cambiando más drásticamente que cualquier otro sistema de hielo y océano en la Antártida, gracias al cambio climático inducido por el hombre, y el aumento del calentamiento de la atmósfera y los océanos de la Tierra. 4. 2. Selva amazónica, selva del Congo africano y selva de Indonesia. 2. 1. Selva amazónica. En la selva amazónica peligra la biodiversidad que tanto la caracteriza, y una de las causas principales es la deforestación. Por otra parte, la sabanización de la selva amazónica reducirá las precipitaciones y aumentará la temperatura, dando lugar a estaciones más secas más prolongadas, y conllevando una mayor vulnerabilidad ante los incendios y las sequías, una mayor tasa de mortalidad de especies y a la pérdida de su hábitat. 5. La importancia de esta selva se debe a sus bosques, y también a la increíble biodiversidad que está presente en ella. ¿Qué pasará cuando todos esos árboles y plantas ya no estén ahí para absorber el CO2, como tan bondadosamente lo hacen hoy en día? Siendo el pulmón de nuestro planeta, la selva amazónica es irreemplazable y juega un papel crítico en todo el mundo, por lo que su pérdida terminaría eventualmente con afectarnos a todos por igual. Aunque Brasil es el país que alberga la mayor parte de la selva amazónica,
Pero la deforestación y la degradación forestal es un problema crónico. La expansión de la frontera agrícola para la creación de pastos para la ganadería y el cultivo de soja es la principal responsable de este problema. También la explotación forestal industrial en gran parte ilegal abre el camino a la destrucción posterior mediante el uso del fuego. Otra gran amenaza son los grandes proyectos hidroeléctricos que amenazan los valiosos ríos de la cuenca amazónica 6. Para el 2030, se estima que la cuenca amazónica podría reducirse en un 75% y alcanzar así un punto de inflexión, conduciendo directamente a la extinción forestal. Al final nos encontraríamos frente a un declive, un punto de no retorno. 2. Selva del Congo africano es una selva de tipo tropical, cuya temperatura máxima es de 30 grados, y la mínima es de 21 grados. Y es uno de los últimos eslabones que intentan resistirse a la arrasadora depredación por parte del Homo. La espectacular belleza que se oculta bajo la espesura de sus bosques está en grave riesgo, al igual que las especies que han podido sobrevivir, entre ellos el gorila de las llanuras. El estado de conservación de la selva del Congo se encuentra vulnerable debido a la construcción, la caza furtiva y la forestación. Es por eso que, según la lista global 200 publicada por WWF, aparece como ecorregión de conservación prioritaria 7. Sus ecosistemas se encuentran en una región muy compleja, pues si por un lado las poblaciones que circundan la zona selvática enfrentan condiciones de pobreza extremas, en donde las condiciones son bastante duras, también se dan mucho la explotación de caza furtiva y tráfico de animales. De manera que la lucha para proteger las especies que aún persisten requiere de esfuerzos monumentales, sin dejar de lado que este es un pulmón cuyo deterioro nos termina afectando a todos a nivel global. Las selvas conocidas también como bosques lluviosos o junglas, son biomas muy importantes ya que proveen gran parte del oxígeno que necesitamos para vivir. 8. Las selvas de la cuenca del río Congo acumulan el 8% de todo el carbono almacenado en los bosques del planeta, lo que le convierte en el mayor almacén de carbono de África y el cuarto del mundo. Sin embargo, cerca del 85% de este bosque primario se ha destruido y la industria maderera amenaza el resto. Las estimaciones de deforestación para África Central para 2050 auguran que solo en la República Democrática del Congo se liberarán 34,400 toneladas de CO2. 3. Selva de Indonesia. Los bosques de Indonesia ya han pasado por un largo camino de depredación, y ahora el riesgo es que pueda desaparecer completamente. A pesar de ser el tercer país con mayor diversidad en todo el mundo, también representa una de las regiones más amenazadas, pues la expansión de la palma aceitera se lleva a cabo tras aclarar los bosques para plantaciones de palma. Cuando eso sucede, todos los ecosistemas son destruidos y las especies pierden sus hábitats naturales. Uno de los casos más críticos es el del orangután endémico de estas islas, y de las islas de Sumatra, el cual ya está en peligro de extinción. De acuerdo con datos de Vanessa Hogan, el 70% de la pérdida de la biodiversidad se debe a la deforestación superíndice 1,0. De seguir así, ningún dinero proveniente de ninguna industria será suficiente para saldar el alto precio que todos deberemos de pagar en un futuro muy cercano. 3. Calentamiento del agua de los océanos. Los océanos se calientan de manera natural por una parte, y por otra también por la intervención de la actividad humana. De manera natural, las corrientes oceánicas fluyen llevando agua caliente a regiones donde el agua es más fría. Las aguas superficiales del hemisferio sur son transportadas a través del trópico, donde se calientan, y estas llegan al Caribe. Para salir por la costa este de Estados Unidos, cruzan el Atlántico y suben hasta el mar de Noruega. Pero asimismo el océano absorbe grandes cantidades del CO2 en la atmósfera y eso se vuelve cada vez más crítico debido al aumento de emisiones de CO2 por parte de las actividades humanas. Además, estos se calientan no solo en la superficie, sino también en sus profundidades, es decir, después de los 700 metros de profundidad. Algunos científicos consideran que al menos para las próximas 3 décadas los vastos océanos habrán alcanzado un declive de grandes proporciones, causado por el calentamiento. Las especies se ven amenazadas debido a que las altas temperaturas producen el blanqueamiento del coral, provocando la expulsión de las algas simbióticas que los habitan, y si este blanqueamiento es por un tiempo muy prolongado, pues el daño llega a ser irreversible. Asimismo, la elevación del nivel de mar continuará sin detenerse, debido a la misma expansión térmica, es decir, al aumento de las temperaturas. Esto conlleva una amenaza a grandes escalas no solo para la vida marina sino también para las zonas costeras. En el caso del océano Ártico, es uno de los que se calientan más rápido que el resto de los océanos, aunque la seriedad es en todos los océanos realmente crítica, y lo más grave es que aparentemente aun cuando esa tragedia salta a la vista ante nuestros ojos, sigue siendo aún muy ignorado. ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y de color? Este fenómeno se debe en gran parte a la contaminación que llega
al mar como resultado de la deforestación, de los monocultivos agrícolas, de los vertidos industriales y de métodos destructivos de pesca, especialmente los que utilizan cianuro y dinamita. Se agrava con el aumento de la temperatura superíndice 1 superíndice 1. Santo Padre Francisco. 4. Derretimiento del permafrost a las amenazas en forma de calor, lluvias torrenciales o huracanes. Cabe añadir otra, de las más graves y de las que menos se habla, que se esconde bajo la superficie el deshielo del permafrost. A medida que las temperaturas aumentan, esta capa permanente congelada irá derritiéndose y liberando gigatoneladas de gases, como carbono y metano, así como antiguos virus y bacterias, ocasionando graves consecuencias tanto para las regiones donde se sitúa como para el planeta superíndice 1 cuadrado. Con dicha alteración del clima, los inviernos serán tan prolongados, pudiéndose extender hasta la primavera y los veranos hasta el otoño. Grandes extensiones de Canadá, por ejemplo, se convertirán en monumentales pantanos. Al derretirse el permafrost, el suelo del Ártico se vuelve de color turbio, fangoso, y además con eso, ya no ayudará a reflejar la luz solar como lo ha venido haciendo hasta ahora, y con lo cual ha ayudado a que se mantenga el enfriamiento en el planeta. Ante esto estaremos afrontando grandes desastres naturales, inundaciones, deslaves, y temperaturas muy extremas. Las fuertes precipitaciones pueden causar en pocas horas la misma cantidad de lluvia que llovería en todo un año. Asimismo, los cambios de retroalimentación positiva pueden llegar a acelerar en gran medida los efectos del cambio climático. Retroalimentación positiva entre el calentamiento global y el derretimiento del permafrost. La lucha contra los efectos del cambio climático. Afortunadamente son muchos los que están ayudando a buscar mecanismos para contrarrestar los efectos del cambio climático, a través de diversas investigaciones interdisciplinarias. Son ellos los que empuñan, no las armas sino más bien las antorchas de la esperanza. Es solo que la actividad del hombre impregnada de violencia ha alcanzado al resto de las criaturas, y peor todavía a la propia naturaleza. Si todos pusiéramos un granito de arena, no sería ni siquiera necesario elaborar tales leyes en contra del ecocidio. Muchos activistas y científicos argumentan que su gestión contra el cambio climático la realizan por las nuevas generaciones, es decir, por los hijos de los que tendrán descendencia. Uno de estos activistas es Greenpeace, y aunque los efectos positivos logrados aún no son suficientes para contrarrestar el daño que se está causando en contra de los ecosistemas, continúan luchando en contra de la deforestación, dando su apoyo a los pueblos y comunidades indígenas del Amazonas y promoviendo cambios en los estilos de consumo entre sus pobladores. Pero a pesar de esta ardua labor, Greenpeace también ha dado seguimiento a otros puntos vulnerables para el cambio climático, tales como la cuenca del Congo africano y la selva de Indonesia. Además han manifestado que una acción inmediata a nivel mundial para detener la deforestación y restaurar las extensas áreas de bosques naturales es la clave para limitar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, deteniendo y comenzando a revertir la destrucción causada a los bosques por la agricultura. Es la opción más barata, más rápida y más equitativa para estabilizar el clima y comprar tiempo para una transición justa hacia una economía de bajo carbón superíndice 1 cubo. Estos héroes en la lucha en contra de las amenazas a los ecosistemas son en realidad muchísimos, aunque algunos han pasado por este mundo de manera anónima, muchos han dado su vida luchando por los derechos de sus comunidades indígenas, y otros tantos continúan tratando de guiarnos por el camino correcto, aun cuando ese sea un camino muy cuesta arriba. Otra activista destacada es Greta Thunberg, quien comenzó su activismo cuando tenía apenas 14 años de edad. Ha expresado su preocupación por el cambio climático en innumerables ocasiones, se ha dirigido a líderes y personalidades mundiales, ante el Parlamento Europeo, ante la ONU, entre otros, y también ante la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial en 2019, en donde manifestó que en Davos, a la gente le gusta hablar sobre el éxito, pero su éxito financiero ha tenido un precio inimaginable, y en cuanto al cambio climático, debemos reconocer que hemos fracasado. Todos los movimientos políticos en su forma actual ya lo han hecho, y los medios de comunicación no han logrado generar una mayor conciencia pública sobre el tema. Pero el Homo sapiens aún no ha fallado. Sí, estamos fallando, pero aún hay tiempo para cambiar todo. Resolver el cambio climático es el desafío más grande y complejo que ha enfrentado el Homo sapiens superíndice 1.4. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro, durante su participación en la 27 COP Egipto 2022, entregó una propuesta de 10 puntos a seguir para enfrentar la crisis climática, considerando que las causas del cambio climático actual son meramente económicas, así como sus efectos también han de ser de carácter económico, y afectan principalmente a las grandes mayorías más necesitadas, así como a los países en vías de desarrollo, aun cuando estos son los que menos contribuyen a la emisión de CO2. Asimismo advirtió que la agudización de la crisis causada por el cambio climático tiene la potencialidad de conducir a la especie humana a una pronta extinción. Decálogo del presidente Gustavo Petro.
1. La humanidad debe saber que, si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. 2. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no será jamás su remedio. 3. Solo la planificación pública, global y multilateral permitirá pasar a una economía descarbonizada mundial. 4. Es la movilización de humanidad la que corregirá el rumbo del cambio climático, y no el acuerdo de tecnócratas influidos por los intereses de las empresas del carbón, del gas y del petróleo. 5. La selva amazónica es uno de los 4 existentes. Colombia otorgará $200 millones estadounidenses anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica. Esperamos el aporte mundial. 6. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final, y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. 7. Mientras mantengamos el actual tratado de la Organización Mundial de Comercio no avanzaremos, retrocederemos en la solución de la crisis climática, y nos acercaremos cada vez más al final. 8. El FMI debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. Las políticas de bloqueo económico hoy no favorecen la democracia, y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis. 9. La banca privada y multilateral del mundo debe de dejar de financiar la economía de los hidrocarburos. 10. De inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz. La guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción. Superíndice 1.5. El Papa Francisco también se ha pronunciado de manera muy exhaustiva en contra de todo daño a la que ha llamado la casa común, nuestro propio planeta, señalando que nos corresponde a todos cuidarlo y protegerlo. En la encíclica Laudato Si, en una referencia que hace de las palabras del patriarca Bartolomé, enuncia estos graves daños, como pecados contra la creación, que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina, que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Superíndice 1.6. ¿Cómo es que hemos podido acostumbrarnos a saborear el dolor de las víctimas? Potencialmente el resto de los animales. ¿Cómo podemos esperar confiados en que nuestro organismo puede superar ese trauma de los seres que han sido sacrificados? Simplemente para suplir las necesidades alimenticias del ser humano, y a veces ni siquiera por esa razón, muchas veces por simple lucro. Hoy en día cuestionan que un cambio brusco en la dieta a solo verduras y cereales podría provocar terribles deficiencias en la salud, y sin embargo, si los primeros grupos de la transición en el Neolítico se hubiesen detenido a hacer especulaciones acerca de los beneficios y desventajas de digerir simultáneamente carne y vegetales y cereales, tal transición jamás hubiese ocurrido. Gracias a ese cambio en la actualidad contamos con una dieta bastante variada. Lo que sucede es que estamos estancados en un punto en el que no sabemos cómo detener el acelerador, ante esta tendencia que nos arrastra directamente a la deriva, con arca, con todo y la fauna a bordo. Ante semejantes deficiencias, ¿nos vemos forzados a preguntarnos qué tan inteligente es el diseño inteligente? En la era actual, solo el hombre tiene la capacidad de depredar otras especies, en nuestro horizonte no hay al acecho depredadores naturales, y sin embargo nos vemos constantemente enfrentados al precursor de nuestros propios temores, al manipulador especializado en acechar a otras especies, incluyendo la nuestra, el fabricador de guerras, el hombre contra el hombre. ¿Tenemos más razones para continuar o para simplemente detenernos? Si consideramos el tiempo que llevamos habitando este planeta como especie Homo sapiens en comparación con el tiempo que le tomó a la Tierra hasta llegar a formarse y ser habitable por seres llenos de vida, y a la vez comparar lo que se está provocando con el ecocidio, al destruir nuestro propio ambiente, es lo mismo que provocar un incendio en una casa recién estrenada. Aunque estas presunciones podrían parecer exageradas, eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo, y Greta Thunberg en sus declaraciones nos insta a todos a actuar al respecto, al afirmar que tenemos que detener nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. O bien, evitamos que las temperaturas aumenten sobre los 1,5 grados o no lo hacemos. O evitamos la reacción en cadena de los ecosistemas que se deshacen o no lo hacemos. O elegimos continuar como civilización o no. Los adultos dicen tenemos que dar esperanzas a la próxima generación, pero no quiero tu esperanza, ni quiero que la tengas. Quiero que entres en pánico, que sientas el miedo que yo siento todos los días, y luego quiero que actúes. Quiero que actúes como si tu casa estuviera en llamas, porque eso es lo que está pasando. Superíndice 1.7. Somos el fruto más enfermizo de la rama del árbol de las especies de la naturaleza que no la beneficia en nada, ya que solo el hombre ha llegado tan lejos como para poner en peligro de extinción a su misma especie.
Si las nuevas generaciones son capaces de encontrar vías de detener los efectos del cambio climático en el futuro, posiblemente puedan sobrevivir a los daños causados por este. Sin embargo, el mundo será un lugar muy diferente al actual, y ellos tampoco podrán disponer de esos recursos naturales que nosotros hemos gastado tan erróneamente. ¿Cómo es esto posible? Pues sí, peor, aunque no solo no la beneficia, sino que además la perjudica en gran medida. De todos los predadores que vieron la luz del sol, desde el Anomalocaris, uno de los más remotos depredadores, desde los azules cielos del Cámbrico, hasta la colorida atmósfera de nuestros días, ninguna especie de ningún organismo vivo ha tenido con toda su brutalidad la osadía de eliminarse a sí mismo.